Buenos días a todos. Agradecemos mucho a nombre del Comité de Seminarios su asistencia. El día de hoy vamos a tener la plática Oportunidades y riesgos de los modelos fundacionales por el doctor Juan Terben del Instituto Politécnico Nacional en Cicata, Querétaro. Me voy a permitir leer una pequeña reseña de la trayectoria del doctor Juan Terben. Eh, es profesor investigador del Instituto Politécnico Nacional en Cicata, Querétaro, como mencioné previamente. Sus áreas de investigación incluyen inteligencia artificial basada en aprendizaje profundo. Es ingeniero en electrónica por el Instituto Tecnológico del Mar 2004, estudió maestría en informática por la Universidad Autónoma de Sinaloa y doctorado en tecnología avanzada por el Cicata Querétaro del Instituto Politécnico Nacional. Fue estudiante invitado en el Massachusetts Institute of Technology, MIT, en 2013 e investigador interno en Microsoft Research en 2014. Antes de ser profesor investigador del IPN, se desempeñó como profesor en el Instituto Tecnológico de Mazatlán y en la Universidad Politécnica de Sinaloa durante 8 años. Luego fue el investigador científico durante 8 años en IFI Inc., empresa localizada en el Valle del Silicio, en Silicon Valley, dedicada a la automatización de tiendas, en donde ha sido autor de 10 patentes en Estados Unidos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con una producción científica de alrededor de 40 artículos en revistas de prestigio. Bueno, sin más preámbulo y agradeciendo nuevamente haya aceptado nuestra invitación, doctor Juan, pues le cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Sebastián. ¿Sí me escucho bien? Sí, excelente. Ok. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me hubiera gustado haber ido para allá. Me queda 2 horas y media, pero he estado un poquito malo de la garganta y tuve influenza, la semana pasada, entonces por eso no quiero ir para allá, para no andar contagiando. Pero bueno, aquí estamos remotamente con la tecnología y bueno, vamos a hablar hoy el tema de modelos fundacionales, oportunidades y riesgos. Entonces, primero que nada, bueno, ¿qué son los modelos fundacionales? Este concepto fue introducido en el 2021 por investigadores de Stanford y son cosas que ya sabemos, pero simplemente se inventaron un nombre para que se escuchara bonito. Y pues son modelos de aprendizaje automático basados en deep learning que se entrenan con una enorme cantidad de datos, generalmente usando autosupervisión. Y son modelos que se pueden adaptar a tareas posteriores. Ejemplos de ellos, pues están los primeros hitos fueron BERT en el 2018, 2019. Por supuesto, los modelos GPT, desde GPT-2 fue considerado modelo fundacional. GPT-3, por supuesto, fue donde empezó todo este rollo. Y más recientes, ¿no? Como Llama, Gemini, Cloud, etcétera. Entonces, básicamente son modelos, le llaman modelos fundacionales, que son entrenados con muchísima cantidad de datos. Pueden ser una sola modalidad o puede ser múltiples modalidades, como se ve aquí en la imagen. Y una vez que están entrenados, pues pueden ser adaptados para diferentes tareas. Adaptados ya sea con prompting o con fine tuning, ¿no? Modelos de visión, como el primerito fue CLIP de OpenAI, que significa Contrastive Language Image Pre-Training, o SAM. Vamos a ver un poquito de esos, que es el Segment Anything Model. Y entonces el Center for Research and Foundation Models, que se creó en el 2021, fueron ellos los que acuñaron este término, ¿ok? De modelos fundacionales. Entonces, demos un paso atrás. ¿Y cómo surgen estos modelos fundacionales? Bueno, pues son modelos de deep learning, ¿sí? Y bueno, ¿qué es deep learning? Pues es una rama de la inteligencia artificial, este, que usa múltiples capas. Esa es como la característica.
De lo deep, de profundo, se refiere a que usa múltiples capas y comúnmente se usan redes neuronales. No, no necesariamente son redes neuronales. Actualmente es un sinónimo deep learning y redes neuronales porque es la única arquitectura que podemos entrenar de manera así muy profunda, o sea, muchas capas, pero no necesariamente tienen que ser redes neuronales. En realidad podría ser cualquier otro modelo matemático. Y bueno, ¿qué son las redes neuronales? Pues sí, supongo que todos están familiarizados, pero voy a dar una breve eh, explicación de un minuto. Bueno, desde hace muchas décadas conocemos cómo es la neurona biológica. Esta es una imagen clásica, ¿verdad? Donde tienen la célula, el núcleo, el cuerpo, tienen las dendritas, que son cómo se conectan con otras células, una cosa se llama axón y terminales. Y entonces, por ahí a finales de los años 40, en 1948, se desarrolló un modelo matemático que le llaman la neurona artificial, que estaba inspirado en cómo es la neurona biológica. Simplemente inspirado, ¿verdad? No necesariamente este, funciona como una neurona. Donde tenemos entradas, que son las X, tenemos parámetros o variables, W, le llaman pesos o weights en inglés. Y la operación que hace, pues es simplemente x1 por w1 más x2 por w2, etcétera. Entonces, una sumatoria de productos. La salida pasa a una función que le llaman función de activación, que provee no linealidad al sistema y pues escala las salidas a un rango. Y esa es la salida, ¿no? Así como las neuronas biológicas están conectadas y forman redes neuronales, pues también podemos conectar muchas neuronas artificiales para formar los que son redes neuronales artificiales o ANN. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. Entonces, ¿cómo surge Deep Learning? Este, les voy a hacer una analogía que me gusta presentar. Creo que Sebastián ya la ha visto antes, hace unos años. Y imaginemos que bueno, somos ingenieros y trabajamos con visión y queremos desarrollar un sistema automático que sea capaz de reconocer gatos a partir de una imagen. Le pasamos una imagen de una cámara digital y que el sistema te diga si existe allí un gato o no. Esto era un problema complejo hace una década. Ahorita ya es algo muy fácil de hacer. Lo hacemos en 10 minutos, ahí en Google Colab. Pero bueno, hace una década era un problema muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? La manera como se hacía antes era pues buscando características de gato, ¿no? Por ejemplo, podemos definir la forma de la cara, que las orejas, tiene cola, y podemos definir como un patrón y luego tratar de hacer un matching. Y esto funciona bien en la industria, en lo que le llaman visión de máquinas, machine vision, donde los objetos pues tienen formas fijas, ¿verdad? Como vamos ahorita, pues los gatos pues no tienen formas fijas, ¿verdad? Son objetos deformables. Otra manera como se hacía y como se hizo durante muchos años es usando descriptores, donde tú puedes correr un detector de descriptores como SIFT, que se usa mucho todavía, este, y detectas puntos característicos en la imagen basados en textura, esquinas y demás, que son altamente característicos, altamente diferenciables. Y después tratar de hacer como matching con esas características que suelen ser invariantes a escala, invariantes a rotación, a traslación. Y así es como se hacía antes, ¿no? Hasta el 2012, así es como lo hacíamos. A mí me tocó hacerlo así durante varios años. Pero el problema en el caso de los gatos, pues es de que, ¿qué tal si el gato está así? Pues ya no tiene orejas o las tiene escondidas, pues ya no se cumple el patrón. ¿O qué tal si el gato está así? ¿O qué tal si está así? Pues este patrón que definimos, pues ya no se cumple. Por eso les digo, este método todavía se sigue usando en la industria, porque así es como le llaman template matching, comparar plantillas, pero para objetos del mundo real no funciona.
Entonces, Deep Learning está inspirado en cómo aprendemos los seres humanos. Nadie, cuando somos niños, nadie nos dice cómo reconocer objetos, simplemente nos dicen, este es un gato, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un niño va a cumplir 3 años y pues sí, yo he visto cómo aprende, ¿no? He visto cómo aprende y como me dedico a esto, pues me maravilla, ¿verdad? Cómo aprendemos los humanos. Y con una vez que le dije, este es un gato, cuando estaba muy chiquito de 1 año, y ya con una vez que yo le dije, ya con eso fue suficiente, ¿no? Y es capaz de reconocer cualquier gato que se encuentre de cualquier color y tamaño. Entonces nosotros aprendemos cuando somos niños, bueno, en toda la vida, ¿verdad? A través de experiencias del mundo real y de ejemplos. Si consideramos nuestros ojos como si fueran dos cámaras biológicas, que tomamos imágenes, por ejemplo, cada 200 milisegundos, 5 imágenes por segundo, pues cuando tenemos 3 años, pues ya habremos visto millones de imágenes del mundo. En la jerga de IA, pues se le llaman muestras de entrenamiento y, y aprendemos cómo son los objetos, viéndolos, ¿verdad? Entonces vemos algo así durante nuestra vida, cómo son los gatos, y nos encontramos cualquier otro gato y ya podemos reconocerlo. Entonces el enfoque basado en Deep Disculpe, doctor Juan, se había ido el internet, ya regresó. Eh, Me disculpo y no sé si gusta usted continuar con su plática. Sí, perdón, ¿en cuál se quedaron? Estaba usted explicando el modelo neuronal Ah, ok, ok. artificial. Sí, Me voy a regresar un poquito. Ok, sí, ok. No me di cuenta. sí, esperemos que no falle. No vimos Disculpe, a leer. Sí, a ver, sí. entonces muestro de nuevo. ¿Ve mi pantalla? No. Sí. Sí. Ah, No, ok. la pantalla no, a usted nada más lo veo. Sí. Ok, entonces déjenme ver dónde está compartir aquí. Share, ya lo vi. Ahora sí, ¿se ve? Sí, aquí se ve, sí, ¿En esa diapositiva iba? sí, ¿O más adelante? justamente. Sí, ok. Ahí según recuerdo, sí. Muy bien. Entonces decía que la neurona artificial fue desarrollada a finales de los años 40 y inspirado en cómo son las neuronas biológicas, ¿verdad? Donde tenemos entradas, tenemos que serían los coeficientes de una ecuación, tenemos las variables, le llaman Ws porque en inglés son weights o los pesos, y hace una operación matemática que simplemente es x1 por w1 más x2 por w2, etcétera. Entonces es una sumatoria de productos. Y esta salida pasa por una función que le llaman función de activación, que lo que hace es dar no linealidad al sistema y escalar la salida a un rango. Entonces es la neurona artificial, es súper sencillo, una ecuación que se puede implementar en un renglón. Y así como múltiples neuronas biológicas forman una red neuronal, múltiples neuronas artificiales forman una red neuronal artificial. Entonces esas son las redes neuronales, en pocas palabras. Ahora, bueno, ¿cómo surge Deep Learning? Este, y está inspirado en cómo aprendemos los seres humanos. Entonces imagínense que somos ingenieros, ingenieras, y nos piden desarrollar un sistema de visión que a partir de una imagen pueda reconocer si existe en esa imagen un gato o no.
Imagínense que eso es lo que nos dejan eso es lo que tenemos que desarrollar, ¿no? Y hacer esto hace 10 años era muy difícil. Ahorita ya es algo súper fácil, lo hacemos en 30 minutos en Google Colab, pero hace 10 años era una tarea muy, muy difícil. Entonces, bueno, ¿cómo lo haríamos? La manera como se hacía antes es definíamos ciertas características, ¿no? Por ejemplo, un gato pues tiene la cara redonda, este, las orejas puntiagudas, cola larga, y definimos un patrón. Y lo que hacíamos era tratar de hacer matching, ¿no? Eso funciona bien con objetos con formas fijas, como en la industria, ¿verdad? Que le llaman visión de máquinas, machine vision. Pero pues con objetos del mundo real, deformables como los gatos, pues eso no funciona. Otra manera como lo hacíamos, donde ya que puede ser objetos deformables, era usando descriptores, donde corríamos unos detector de características, como por ejemplo SIFT o SURF, que eran muy, muy famosos hace unos años. Este, y entonces estas características, pues estos puntos del objeto, pues tienen características de textura, características de gradientes que son muy diferenciables, cosas como esquinas y así, donde puedes sacar derivadas y tienen características que después puedes buscar y comparar. Y así es como se hacía, sí, eso sí, durante décadas, ¿no? Hasta el 2012, así es como lo hacíamos todo el mundo. Me tocó a mí hacerlo así. Y, y entonces después comparábamos estas características con cosas como vecinos más cercanos y ya podíamos reconocer objetos. Estas características pues suelen ser invariantes de escala, rotación, traslación, es decir, no importa la escala, aún así la característica no cambia. Pero, ¿qué pasa si el objeto, el gato, pues obviamente cambia de color o si ya no tiene orejas, como aquí, em, o si está así, o si está así, pues ya ni el patrón de forma ni el patrón de textura aplica, ¿verdad? Entonces, Deep Learning está inspirado en cómo aprendemos nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando somos niños, pues nadie nos dice cómo reconocer objetos. Nos dicen solamente, ese es un gato, y ya, no, ese es un gato, y ya con eso. Nosotros aprendemos a partir de las experiencias del mundo y viendo ejemplos. Si consideramos que nuestros ojos son dos cámaras biológicas que toman imágenes, por ejemplo, 5 veces por segundo, pues cuando tenemos 3 años ya habremos visto millones de imágenes del mundo, que en la jerga de IA pues serían muestras de entrenamiento. Yo tengo un niño que va a cumplir 3 años y pues me maravilla cómo aprende, ¿no? Porque como me dedico a esto del aprendizaje automático, pues luego hago analogías y es maravilloso, ¿no? Entonces, sí, yo solamente una vez le dije, ese es un gato, y ya ahorita cada vez que veo un gato en la calle, sabe inmediatamente que es un gato, habiéndole dado solamente un ejemplo. En realidad lo que hizo fue, pues, verlo de diferentes ángulos, verlo cómo se mueve, cómo salta, y ya viendo estos ejemplos y yo haberle dicho, es un gato, o sea, fue como un aprendizaje supervisado donde yo le di la etiqueta, ¿verdad? Este, aprendió cómo son los gatos, ¿no? Entonces, así es como funciona el enfoque basado en Deep Learning, en donde en lugar de desarrollar algoritmos basados en hipótesis o en reglas, ¿verdad? Eh, usamos una red neuronal profunda y muchos datos o muestras de entrenamiento y dejamos que la computadora aprenda usando un algoritmo de aprendizaje, ¿verdad? Definimos la arquitectura de la red neuronal, proveemos el algoritmo de aprendizaje, pues comúnmente de retropropagación, y dejamos que aprenda, que ajuste sus pesos y ya, con eso mágicamente aprendió. Entonces es increíble. Y bueno, un poquito brevemente, un minuto de historia. El aprendizaje profundo se puede considerar que empezó en el 2012 con esta famosa red que se llama AlexNet, que
Creo que es como el tercer paper más citado en IA, la última vez que vi. Y nos movemos hasta el 2018, donde aquí es donde empiezan los modelos fundacionales, que nos vamos a enfocar en esta plática. ¿Ok? Y bueno, empezamos con el Transformer, por supuesto. Podemos ahondar un poco más en eso si gustan en las preguntas. Entonces, los modelos fundacionales, o más bien, bueno, la historia de la IA ha sido una historia de habilidades emergentes y homogenización creciente. Por ejemplo, con la introducción del aprendizaje automático o machine learning, la forma en cómo se realiza una tarea emerge. O sea, se infiere automáticamente, como les digo, ¿verdad? Proveemos ejemplos y la red neuronal aprende cómo hacer la tarea, ¿sí? Donde antes era definirla manualmente. Entonces hay una emergencia de cómo se hacen las cosas, aprende automáticamente. Con Deep Learning hubo una emergencia de las características de alto nivel utilizadas para la predicción. En Machine Learning nosotros proveíamos al algoritmo con lo que le llamamos Feature Engineering, ¿verdad? Ingeniería de características, donde nosotros escogíamos qué características proveerle al sistema para que aprendiera. Con Deep Learning hubo una emergencia de eso, donde ya proveemos casi los datos crudos y el algoritmo aprende a escoger qué características son las buenas para poder hacer la tarea. Y con los modelos fundacionales emergen funcionalidades avanzadas, como el aprendizaje en contexto, donde tú le puedes dar ejemplos de cómo hacer algo y lo hace en base a los ejemplos. Y eso fue demostrado en el 2020 con el paper de GPT-3. Ahorita se los muestro. Otra cosa que ocurrió o que ha ocurrido con los años es la homogenización de los algoritmos, en el caso de Machine Learning, donde empezamos a converger en ciertos algoritmos comunes, como la regresión logística, es muy común. Con Deep Learning se homogenizaron las arquitecturas, por ejemplo, las redes neuronales convolucionales para imágenes. Y con los modelos fundacionales se ha homogenizado el modelo en sí. Por ejemplo, estos modelos largos del lenguaje, los LLMs, todos son muy parecidos, basados en transformers. Y los modelos fundacionales surgen a gran escala. A gran escala del modelo, mientras más grande sea el modelo, el rendimiento aumenta. También a gran escala de los datos, mientras más datos tengamos, el rendimiento aumenta. Entonces tenemos dos cosas que se necesitan: muchos datos y modelos muy grandes. Y eso hace que las redes neuronales profundas, pues cada vez su rendimiento aumenta y hasta ahorita no se ha encontrado que dejen de aprender. Y también a gran escala de cómputo. Esta gráfica me gusta mucho, la saqué de este libro de este año, donde esta gráfica nos muestra aquí en años, ¿verdad? En el eje horizontal y en el eje vertical, cuántas operaciones podemos hacer por segundo con $1, ¿sí? Con $1, ¿cuántas operaciones podemos hacer por segundo? Estas, creo que son operaciones de 8 bits, no estoy seguro. Lo que le llaman Operations per Second, OPS. Pero fíjense, esta es una escala logarítmica, ¿sí? Y se ve una tendencia lineal en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú graficas una escala en una escala logarítmica y se ve algo lineal, ¿qué quiere decir eso? Que el crecimiento es ¿qué? El crecimiento es exponencial, ¿verdad? Si lo graficáramos en una escala lineal aquí, viéramos un crecimiento exponencial. Pero como la escala es logarítmica, pues vemos un crecimiento lineal bonito que se puede graficar. Entonces, fíjense, esto es increíble, ¿no?
cómo el costo del cómputo ha disminuido exponencialmente durante ya casi 100 años, ¿verdad? Y bueno, ¿y quién está detrás de esto en los últimos años? Este, pues Nvidia, ¿sí? Esta gráfica muestra el valor de la empresa Nvidia desde que se fundó, bueno, desde el 99 hasta el 2024. Y aquí vemos dos cosas muy interesantes. Una, en el 2020 empezó a crecer con la aparición de los modelos fundacionales. Y dos, empezó a crecer mucho más. Ahora sí que un crecimiento exponencial, pues con la salida de ChatGPT en el 2022, ¿verdad? A finales del 2022, que sería más o menos como por aquí. Y aquí lo podemos ver. Esta gráfica la saqué esta mañana. Y en este momento Nvidia es la empresa más valiosa del mundo. ¿Por qué? Pues, pues por los GPUs, ¿verdad? Y CUDA, que todos los modelos de aprendizaje profundo que nosotros hacemos, entrenamos y todo el mundo hace, pues estamos usando eh, los GPUs de NVIDIA y usamos CUDA, ¿verdad? Hay GPUs de AMD, hay GPUs de Intel, pero pues como no tienen CUDA y todas las librerías pues están las PyTorch, TensorFlow, todo esto que usamos pues usa CUDA internamente, pues ahora sí que estamos como obligados a usar NVIDIA. Sí podemos usar los otros, pero ya digamos que NVIDIA ya lleva ventaja como de más de 10 años en cuanto al software de sus librerías para programar GPUs. Esta gráfica que muestro aquí la he estado siguiendo durante varios meses, más de un año. Y por ejemplo, a principios de este año, a principios de 2024, NVIDIA estaba en sexto lugar. Estaba bajito de Saudi Aramco. Y he visto cómo ha crecido, crecido, crecido. Y llegó a primer lugar como en agosto de este año. Después ha estado brincando en segundo, tercero. Estos tres han estado brincando. Microsoft estaba en primer lugar a principios de este año. Ahorita ya bajó a tercero. Ha caído un poco sus acciones. Pero bueno, lo más interesante es que esta empresa está en primer lugar gracias a los modelos fundacionales, a Deep Learning. Y bueno, saltemos en el tiempo. Vamos a brincarnos hasta el 2020, donde surgen los modelos fundacionales. Y yo se lo atribuyo a GPT-3, principalmente, donde este es el paper de GPT-3, donde en este paper muestran, bueno, es un paper largo, como de 75 páginas, y muestran todo lo que puede hacer este modelo, ¿no? Estamos hablando del año 2020, ya pasaron 4 años. En este paper muestran, ahorita lo vamos a hacer una grafiquita. ¿Sí me escuchan todavía, Sebastián? Vamos para confirmar que están ahí. Sí, sí, Ah, muy bien, de hecho, Juan. muy bien, muy bien. Ahorita les vamos a hacer una grafiquita sobre esto, pero quiero mostrarles algo que muestran muy interesante en este paper. Muestran que, bueno, GPT-3 y GPT-2 y GPT-1, todos estos modelos de lenguaje, la manera como son entrenados es lo que le llaman modelado de lenguaje, que simplemente es un clasificador que trata de predecir la siguiente palabra en una oración de texto, ¿no? Entonces, proveen textos largos y la tarea es tratar de predecir la siguiente palabra. Ese es como se entrena. Ese es lo que quieren optimizar, ¿sí? Y se usan cosas tan sencillas como eh, entropía cruzada, ¿no? Como función de pérdida. Y sin embargo, les repito, modelos tratan de predecir la siguiente palabra. Eso es lo único que hacen. Sin embargo, se dieron cuenta que podía hacer operaciones matemáticas de 2, 3 dígitos, 4 dígitos. Entonces se pusieron a ver a ver cómo es que sabe matemáticas y si es un modelo de lenguaje que trata de predecir la siguiente palabra. Entonces se pusieron a buscar en los datos a ver si no habían memorizado y se pusieron a ver en los datos que usaron para entrenarlo a ver si había estas operaciones específicas. Y no,
Sí había matemáticas, obviamente, en sus datos, pero no había exactamente las operaciones que usaron en este benchmark. O sea, aprendió matemáticas. Es algo sorprendente, ¿no? Fue hace 4 años. Y otra curva muy interesante es esta, ¿verdad? Esta curva lo que muestra es la habilidad humana para detectar si el texto fue generado por el modelo o no. Y donde aquí en el eje vertical tenemos accuracy. 50% quiere decir que estamos 50% seguros si fue humano o máquina, o sea, quiere decir un volado, ¿verdad? Completamente aleatorio. Ya estamos hablando, bueno, aquí en el eje horizontal se muestra que mientras más grande es el modelo, o sea, mientras más parámetros tiene, puede generar texto más parecido a texto humano. Y estamos hablando que en el 2020 ya estos modelos de lenguaje, el GPT-3, ya era casi capaz de engañar a un ser humano, ¿no? O sea, inde- que sea el texto indetectable para un ser humano. Y bueno, las cosas han avanzado exponencialmente en estos años. Y aquí está una grafiquita muy interesante que les quiero mostrar. Nos podemos enfocar, bueno, aquí está GPT-3. Vamos a empezar con este. En ese tiempo, en el 2020, el mejor GPU que había era el B100, ¿sí? Y si tú calculas cuánto cómputo se requirió para entrenar GPT-3 con un B100, si tú tuvieras un B100, lo cual es bastante caro todavía, anda como en 100,000 pesos comprar un B100. Este, bueno, no sé, las cosas han bajado de precio, ¿verdad? Pero hace unos meses todavía costaba eso. Te hubiera tomado 405 años entrenar GPT-3 con un B100. Obviamente ellos le tomó unos cuantos meses porque usaron miles de GPUs en paralelo en Azure de Microsoft. Se estima que costó alrededor de $9 millones entrenar GPT-3. Y estamos hablando de un modelo hace 4 años. Si nos vamos al presente, o sea, algo como Gemini o el Llama 3, bueno, ahorita ya en el 3.2, esto ya está obsoleto. Estamos hablando que si tú usaras un H100, que eso lo revisé hoy y te cuesta alrededor de $500,000 un H100, te tomaría 3,000 años entrenar un Llama 3 de 405 billones de parámetros. 3,000 años nos costaría y esta cantidad de dinero. Obviamente es entrenado con miles de GPUs H100 en paralelo, ¿verdad? En las computadoras de Meta. Entonces, como vemos, como puedo ver, son modelos obviamente muy costosos de entrenar y aún así salen un chorro de modelos al mes. Esta es una gráfica que te dice cuántos modelos LLMs, no necesariamente son modelos de frontera, así como estos que mostré ahorita, pero son modelos un poco más pequeños, de unos cuantos billones de parámetros. ¿Cuántos salen al mes, no? Entonces, hasta septiembre de este año, 15 modelos, en agosto 15, en julio 21. O sea, todo el mundo está entrenando estos modelos. Bueno, algo muy interesante que mencionaba ahorita, que es la emergencia de habilidades que tienen estos modelos. Entonces, está esta definición de habilidades emergentes que la definición es la siguiente. Dice, una habilidad es emergente si no está presente en modelos más pequeños, pero sí en modelos más grandes. Voy a ir un poquito más rápido porque veo que está tarde. Básicamente, mientras más grande hagas una red neuronal, hemos visto que es capaz de eh, que emerjan más capacidades, ¿no? Y está este paper del 2022, donde aquí muestran en el eje horizontal los flops que fueron usados para entrenamiento, o sea, las operaciones de punto flotante por segundo necesarias para que emerjan estas habilidades. Entonces, fíjense, por ejemplo, voy a enfocarme nada más en esta, que es matemáticas, ¿no? Habilidades aritméticas, operaciones aritméticas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Cuando un modelo es pequeño, no sabe nada de matemáticas, llega un punto en que ¡pup! Ya sabe, ¿no? Entonces le llaman habilidades emergentes porque de repente se dispara
esa habilidad, dado un punto en la escala. Ahora, si quieren entender que esta escala, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir eso de 10 a la 23, por ejemplo? Que es donde veo que están emergiendo esas habilidades. Bueno, por ejemplo, un GPU H100, que es el mejorcito del año pasado de NVIDIA, este año es el H200, puede realizar 494 tera operaciones de punto flotante por segundo. Este es un GPU muy caro, ¿no? Si queremos lograr 10 a la 23, como se ve aquí, me saqué cuentas esta mañana, y necesitamos 6.4 años dejando corriendo un GPU que lo chequé en Amazon hoy y cuesta $27,000, un H100, o sea, un poquito más de $500,000. O sea, si quisiéramos lograr una habilidad emergente en un modelo entrenado por nosotros, usando un GPU que nos cuesta $500,000, necesitaríamos dejarlo corriendo 6 años. O sea, está por encima de nuestro presupuesto, ¿verdad? Bueno, estos modelos fundacionales, voy a hablar brevemente de las capacidades que tienen y luego de los riesgos, ¿no? Capacidades de lenguaje, obviamente las conocemos, no voy a ahondar mucho en esto. Todos hemos usado ChatGPT o, o los otros como Cloud, Gemini, este, y demás. Sabemos los que son capaces de hacer con el lenguaje, ¿verdad? Me voy a brincar esto. También tienen capacidades de visión, ¿sí? Modelos fundacionales no son necesariamente LLMs, ¿ok? Como definí en un principio, son modelos de deep learning entrenados con muchos datos que después pueden ser usados para ajustarse a otras tareas. Entonces, en visión, los modelos fundacionales, pues por lo general son entrenados también con autosupervisión y con una gran cantidad de datos, que pueden ser incluso diferentes modalidades como RGB, profundidad, imágenes térmicas y demás. Y pues pueden ser usados para diferentes tareas, como tareas de visión tradicionales, como segmentación, reconocimiento de objetos, o otras tareas que requieren habilidades de mayor orden, como cosas de física, entender movimiento, lo que le llaman teoría de la mente, que significa inferir qué está pensando la otra persona, razonamiento y demás. Uno de los modelos de visión que es considerado un modelo fundacional muy famoso es el que llaman SAM, y este año salió SAM 2. No sé si lo conocen, pero bueno, SAM 2 es un modelo donde tú haces un prompt de qué objeto quieres segmentar y te lo segmenta. Y SAM 2 te lo segmenta en un video. Está padrísimo. Y entonces la gente lo empezó a usar para todo tipo de cosas como hacer segmentación, en este caso, pues, parecen como son células, ¿verdad? Y hasta en movimiento. Yo he usado SAM y SAM 2 bastante, está padrísimo, son modelos open source de Meta. Y algo muy divertido, cuando salió GPT-4 con visión, yo probé esto lo hice yo, le dije, a ver si entiende memes, ¿no? Así como que le doy fotos de escenas y pues sí, me describe una escena, pero a ver si entiende memes. Entonces le pasé este meme y le dije a GPT-4 que me lo explicara. GPT-4 con visión salió el año pasado. ¿El año pasado? Sí, en el 2023. Y esta fue su respuesta. Dice, el meme muestra un vaso con una bebida espumosa al tope y apenas un poco de líquido en la parte inferior. En el vaso aparece el logo de Sabritas, que es una marca reconocida de México, de botanas en México. El texto dice si Sabritas vendiera cerveza, lo que implica humorísticamente que si Sabritas vendiera cerveza sería mayormente espuma, haciendo un paralelismo con la percepción que tienen algunas personas de que las bolsas de botanas contienen más aire que producto. Entonces se entendió el meme, ¿no? Entonces dice, yo quedé sorprendido, dije, ¿cómo es posible que entienda memes? Y sí, si ves el paper bueno, el reporte técnico de GPT-4, ahí muestran que sí entiende memes. Y luego le pasó una imagen de un pizarrón que ahí bajé de internet, donde están aquí las ecuaciones de Maxwell. Son ecuaciones conocidas en teoría electromagnética. Y sí me entendió, me dijo, son una muestra de ecuaciones de Maxwell. Y hasta me las explica. Entonces yo quedé sorprendido cuando hice este experimento. Bueno, también los modelos fundacionales pues están siendo utilizados en robótica.
este año he visto yo una explosión de robots inteligentes humanoides como nunca antes. Este, igualmente, pues son modelos que pueden ser entrenados con interacciones de robots, videos humanos, simulaciones, lenguaje natural y pues pueden ser usados para tareas multimodales, para aprender tareas, adaptarse a tareas nuevas. Y pues aquí voy a mostrar un par de robotitos bonitos. Supongo que han visto a este robot de Boston Dynamics que se llama Atlas. Este es el modelo anterior, pero la manera como se mueve es increíble. A ver, ¿funciona? No quiere funcionar. Lo probé antes de esta presentación y sí quiso. No quiere el play. A ver si este quiere. Tampoco. Bueno, ahí los pueden ver en YouTube. Increíbles los movimientos. Y hay robots, por ejemplo, hay uno que se llama The Figure One, esta compañía que está en colaboración con OpenAI, donde pues los robots ahora sí que le metieron ChatGPT para que pudiera ver, para que pudiera hablar, y además de sus movimientos, entonces estamos viendo que modelos fundacionales de visión, de lenguaje, están siendo usados para robótica. También los modelos fundacionales han demostrado capacidades de razonamiento y búsqueda. Y uno muy interesante que salió este año de DeepMind es este que se llama Alpha Geometry. No sé si lo han escuchado. Salió en enero de este año, donde tú le puedes dar como un diagrama de un problema matemático y las premisas. Y Alpha Geometry lo que hace es, deja muestro mi puntero. Primero utiliza como un motor simbólico para deducir nuevas afirmaciones sobre el diagrama hasta que encuentre una solución. O si no encuentra una solución, usa un modelo de lenguaje eh, que puede como agregar nuevos constructos que puedan definir nuevos caminos para la deducción del modelo del motor simbólico. Y esto cicla, es un ciclo hasta que encuentre una solución, como se muestra aquí a la derecha. Y este sistema de Alpha Geometry, obviamente es un modelo fundacional de matemáticas. Este, lo corrieron en un benchmark de 30 problemas de geometría de nivel olímpico, lo que es el IMO, eh, de competencias del 2020 al 2022 y pudo resolver 25 problemas de 30. Lo que esto anda cerca de un medallista de oro en estas competencias de matemáticas. Queda por aquí. Antes de Alpha Geometry, el estado del arte era este modelo. Podía resolver 10 de 30. Todo esto fue increíble, se hizo un boom, salieron noticias y demás. Capacidades de interacción. También los modelos fundacionales pues brindan muchas oportunidades para hacer interacción con los humanos. Nosotros lo usamos para programar mucho, ¿verdad? Vi una noticia el otro día de Google, que los desarrolladores de Google, o que el 25% del código desarrollado por Google ya está desarrollado por modelos de lenguaje como Gemini. Yo también lo uso mucho para programar, pues sí te ayuda, te hace tu tarea más eficiente, pero también pues hay eh, para interacciones con humanos, ¿verdad? Son varios servicios en la web. Hay uno que se llama Character AI, donde este, tú puedes interactuar con estos modos de lenguaje y pueden ser como psicólogos o pueden ser personajes históricos y demás con los que puedes platicar. Tengo algunos proyectos yo aquí con estudiantes donde hacemos interacción humana con modelos basados en estos LLMs. Entonces hay muchísimas oportunidades de esto, ¿no? Y las vamos a ver cada vez más. El impacto social. Bueno, primero que nada, antes de razonar sobre el impacto social, es importante entender que los modelos en ambos extremos pues, estamos los humanos, ¿verdad? Tanto de los datos que vienen de nosotros mismos a el uso final es para nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, es algo
importante de considerar, ¿verdad? No es de que los datos vengan de, bueno, últimamente ya están siendo generados sintéticamente, este, pero a partir de nuestros datos, ¿no? Entonces, esto es una consideración importante a la hora de desarrollar sistemas, ¿verdad? Y bueno, hablemos un poco del impacto social. En cuanto a equidad y justicia, pues los modelos fundamentales pueden exacerbar los sesgos, por ejemplo, subrepresentación de estereotipos o propagación de estereotipos. Este, ¿Cómo podemos resolver esto? Pues ahora sí que aumentando los datos para tratar de balancear más estos sesgos, disminuir estos sesgos. Desafíos, pues es rastrear esas fuentes. Como son tantos datos, millones y millones o billones de datos, es difícil rastrear las fuentes de sesgo, ¿no? Y atribuir responsabilidades. Otro impacto social es el uso indebido, ¿verdad? Esta foto salió hace, creo que el año pasado, no recuerdo, el año antepasado, donde ahí mostraba que Donald Trump, ¿no? Lo, como si se lo agarró la policía, ¿no? Y pues era un deepfake, ¿no? Pues pueden ser campañas de desinformación dirigidas y demás. Los mismos modelos fundamentales, fundacionales, están siendo utilizados para la misma detección de deepfakes, ¿no? Y para hacer contramedidas. Entonces, así como tenemos modelos que son usados para deepfakes, también se usan para contrarrestar esto. Impacto ambiental, por supuesto, los modelos grandes, como mostré ahorita, pues requieren muchísimo cómputo eh, en centros de datos, ¿verdad? Que pues requieren muchísima energía, agua y demás. Y por supuesto, emisiones de carbono. No, nosotros como academia, me refiero a toda la comunidad mundial de academia, pues no somos capaces de entrenar modelos tan grandes como los de frontera que mostré ahorita, pero lo que estamos haciendo es eh, tratar de hacer modelos más eficientes, ¿verdad? Esa es la tendencia, lo que le llaman modelos pequeños de lenguaje, modelos pequeños multimodales. Y tratar de hacer hardware más eficiente y pues redes energéticas renovables, energías renovables y demás, ¿no? También algunos meses hice alguna vez cuentas de cuánto consume un centro de datos grande y pues sí, es como lo que consume todo México, ¿no? Un centro de datos como los que tiene Google. Entonces es increíble la, el impacto ambiental de estos sistemas. También hay impactos económicos, así como nos ayuda muchísimo a hacer nuestro trabajo más eficiente, pues existe el riesgo de que la automatización pues deje sin trabajo a muchas personas, ¿verdad? Entonces está esta preocupación de desplazamiento laboral, desigualdad salarial. Entonces es como una cosa por otra, ¿no? Por un lado nos hace nuestro trabajo más sencillo, podemos automatizar tareas, pero por otro lado pues puede dejar sin trabajo a muchas personas. Y también está esto de concentración de poder, ¿verdad? Los que tengan acceso a estos modelos de frontera, pues tienen más poder que otros, ¿no? Por otro lado está la alineación y la interpretabilidad. Alineación se refiere a cuando este, alineamos los modelos a metas y valores que están de acuerdo con humanos, ¿verdad? Es una tarea común que se hace después del preentrenamiento, es decir, alinear los modelos a lo que nosotros queremos, ¿no? Pero pues están estas habilidades emergentes donde hay de repente comportamientos inesperados y se ha demostrado que estos modelos son capaces de engañar, ¿verdad? O planificar cosas. A veces es complicado adaptarlos a tareas específicas. Y bueno, se está trabajando mucho en la interpretabilidad. La interpretabilidad se refiere a entender cómo funcionan, pero son tan grandes que es como tratar de entender el cerebro humano, ¿verdad? No sabemos cómo funciona el cerebro humano. Lo mejor que podemos hacer es ver qué partes del cerebro se activan, ¿verdad? Y es algo parecido aquí. Vemos las redes neuronales profundas, pues se dice que son como cajas negras porque son tan grandes, tan complejas que no sabemos cómo hacen las cosas. Entonces ahí está todo un campo
que se llama que se dedica a la interpretabilidad. Y más aún esas probabilidades emergentes que no sabemos que qué es, cómo aparecen y cuántas hay, ¿verdad? Y bueno, ya para terminar, ¿qué viene? Pues este año y el siguiente año se espera estos que se llaman agentes inteligentes, que son cuando tú dotas a un modelo de lenguaje, a un modelo multimodal, de herramientas. Lo puedes dotar de una calculadora, lo puedes dotar de un intérprete de Python, por ejemplo, lo puedes dotar de que tenga acceso a Internet y ya puede hacer tareas de manera autónoma en el mundo digital, ¿no? Eso le llaman agentes inteligentes y eso ya viene ahorita bien fuerte. Eh, Empezó este año fuertemente y se espera que para el 2025 sea un boom, ¿no? También está este concepto de inteligencia general artificial, que es más un concepto, bueno, inteligencia general se refiere a modelos o sistemas que pueden hacer todo lo que un humano puede hacer, ¿no? Por lo general, cuando hacemos sistemas de IA, son sistemas que le llaman narrow, ¿verdad? Estrechos, donde solamente son capaces de hacer una tarea. Si tú haces un sistema que pueda reconocer gatos, pues es lo que hace nada más, ¿no? Reconoce gatos. Si haces un sistema que reconoce ciertas cosas o que pueda predecir ciertas cosas, nada más es capaz de hacer eso. Y eso le llaman inteligencia artificial estrecha. Inteligencia general artificial es cuando tienes un sistema que pueda hacer todo lo que puede hacer un humano, ¿verdad? Y se espera que para el 2029 existan. Algunos dicen que para el 2026. Estaba viendo a el CEO de OpenAI, dice que para el 2026. Esto pues son estimaciones futuras, no sabemos el futuro, no se sabe. Superinteligencia es cuando tiene sistemas que son mucho más inteligentes que nosotros. Se espera que para los 2045 y simbiosis humano-máquina, ¿verdad? Ya estamos viendo, ¿cómo se llama esta compañía de Elon Musk que hace conexiones cerebrales? Olvidé el nombre, pero ya está haciendo pruebas con humanos, ¿no? Entonces espera que en unos años más, en una década más, ya tengamos simbiosis y nos hagamos súper inteligentes, ¿verdad? Con ayuda de estos sistemas. Entonces, bueno, muchísimas gracias y cualquier duda, estoy a la orden. Muchísimas gracias, doctor Juan. Muy interesante la plática, la verdad. Muchos conceptos no los conocía, la verdad, sobre todo los muy nuevos. Eh, no sé, Daniel, ¿hay preguntas aquí en el auditorio? No, no se oye de momento, no sé si estén hablando, creo que sí, pero no, no se escucha, ¿eh? Disculpe las fallas ¿Ya se técnicas. escucha? Sí, ya, justo, Sí. sí. Bueno, le decía que, bueno, que muchas gracias por la plática, que también fue muy interesante para mí. Y mi pregunta está más dirigida a una parte de la presentación en la que hablaba de ahorita de los casos, por ejemplo, con deepfake, o sea, las cosas que se pueden como generar de forma falsa o el uso indebido que se le da, y hablaba de algunas como estrategias para contrarrestar este tipo como de generación de contenido. Ujú. No sé si nos podría hablar un poco de qué tipo de estrategia. Bueno, sobre todo porque en ocasiones parecen muy reales y Sí. siento que ya están como muy cerca de ser como indetectables, como sería para una IA lograr como detectarlo, si ya es como casi indetectable. Sí, sí, es un problema complejo y lo que se está haciendo, algunas compañías están haciendo como agregando marcas de agua en sus propios sistemas. Marcas de agua no visibles para nosotros, pero sí visibles donde fueras un software que te lo puede detectar, ¿no? Es una marca de agua, básicamente te diría, esta imagen fue creada con, no sé, DALI 4, ¿no?
o fue creada con Gemini, o este video. Obviamente no todas las compañías que se dedican a esto están tratando de agregar estas marcas de agua. Entonces es un problema complejo porque algunos sí lo van a tener, otros no. Y, lo que debe haber es regulaciones, ¿no? Por parte del gobierno para que obligue a estas empresas a agregar esta información, ¿verdad? Como tú tomas una foto con una cámara digital, por ejemplo, pues te dice con qué cámara fue tomada, están estos metadatos de la imagen, te dice resolución, fecha, hora, te dice qué cámara, qué modelo. Entonces, toda esta información que dice que es una imagen de una cámara, ¿verdad? Pero pues en internet, pues, está la información ahí, pues no tienes acceso a estos metadatos del archivo. Entonces, lo que tienes que hacer es introducir esta marca de agua en la misma imagen o en el mismo video o en el mismo audio para que lo puedas correr por un detector y así puedas saber, ¿no? Pero es algo que está en progreso todavía y es un problema abierto. Bueno, igual me gustaría hacer una pregunta, doctor, igual muy Sí. interesante. Bueno, viendo justamente este potencial que están alcanzando ya la inteligencia artificial en desempeñar tareas, bueno, justamente en la programación, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted sobre la gente que estamos, pues, en cierta forma estudiando y ingresando en este mundo al respecto? Sé que mucha gente ya han hecho esta pregunta, justamente al CEO de NVIDIA le preguntaron, ¿no? Que si deberíamos de continuar o hacer algo más. Sí, 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 sí. El CEO de NVIDIA, ajá, Jensen Huang, dice que ya no es necesario que aprendamos a programar, porque ya la programación la hace por nosotros. Pero yo creo que, este, bueno, obviamente los que sabemos programar, pues somos los que nos dedicamos a esto, ¿verdad? Yo creo que estas herramientas, sí nos están ayudando bastante y yo creo que sí vale la pena. Es como una calculadora, ¿verdad? Donde en la primaria no te dejan usarla para que aprendas a hacer las cuentas tú mismo, pero ya después, pues ya en la secundaria ya te dejan porque si no, pues es muy lento, ¿no? Y allá afuera todo el mundo usa calculadoras y se vuelve una desventaja el que tú no la uses. Entonces, algo parecido aquí. A nivel primario, yo creo que no se debe de dejar usar ChatGPT para hacer las tareas, es para que aprendas tú a leer, escribir correctamente. Pero ya a niveles más altos, yo diría preparatoria, pues sí, lo pueden usar para ayudar a hacer los trabajos. Obviamente la tarea la maestra, profesor, maestro, se vuelve diferente, ¿verdad? Yo tengo, mi hermana es maestra de inglés y pues ya no les deja que hagan ensayos en su casa porque se dio cuenta que usan ChatGPT, ¿no? Entonces ahora lo que hace es les deja los ensayos en clase y no pueden sacar celular ni computadora. Entonces, digamos que la manera de evaluar se vuelve diferente, pero como todo el mundo allá afuera usa estos sistemas, pues es una desventaja que no sepas usarlos. El mismo CEO de Nvidia que mencionas, Jensen Huang, en una plática escuché que dijo que, dice, la IA no va a reemplazar a las personas. Las personas que usan IA van a reemplazar a las que no. Entonces yo creo que eso lo dice todo, ¿verdad? Entonces hay que aprender a usar estas herramientas. Mucha gente todavía no sabe porque allá afuera pues el mercado es muy competitivo y pues la gente lo está usando. Ese sería mi comentario. Hola, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la plática. Mi pregunta, más que nada, como lo mencioné hace un rato, bueno, yo que también me encuentro estudiando un poco de estos temas, es ¿qué es lo que diferencia a un transformer? Que lo mencionó hace un rato que podemos preguntarle. O sea, sigo sin entender bien ese punto de qué diferencia, por ejemplo, un transformer de una CNN, por ejemplo. Claro, las CNNs en particular tienen una cosa que se llama, los modelos de IA tienen una cosa que se llaman inductive biases, que son como sesgos inductivos. Se refiere a que son capaces de hacer ciertas cosas que otros no. Por ejemplo, las redes convolucionales en particular son muy útiles para imágenes, porque pues las entradas son matrices y la manera como funcionan internamente, en el sentido de que comparten sus pesos, son muy aptas para trabajar con imágenes, este, donde hay relaciones entre píxeles cercanos. Entonces, por ejemplo, tú puedes usar una red neuronal tradicional
una fully connected para imágenes, pero vas a tener limitantes de, obviamente son más costosas de cómputo y también no son tan buenas para imágenes porque no tienen estos sesgos inductivos que, que sean como invariantes a la posición de los objetos, que relacionen bien los píxeles cercanos entre sí, que los CNN sí. El transformer, por otro lado, originalmente fue creado en el mundo del procesamiento del lenguaje natural. Si tú ves el paper se llama Attention is All You Need del 2017. En el paper lo usaron para traducción. Y es una arquitectura donde tú tienes un codificador, un encoder y tienes un decoder. Y la entrada es texto, que pasa por uno donde convierte el texto en un tokenizador y después lo conviertes en embeddings, lo codificas y después lo decodificas y la aplicación era traductor. Hasta el 2021 se dieron cuenta, bueno, la misma gente de Google, que podíamos usar transformers para visión, donde tú agarras la imagen, la partes en pedacitos, como si fuera texto, el texto, esos pedacitos de imagen, los conviertes a vectores y usas exactamente la misma arquitectura que para texto, pero para imágenes. Eh, una cosa que tiene el transformer es que no tiene estos sesgos inductivos donde hay relaciones entre píxeles cercanos, como las redes convolucionales, sino más bien toda la imagen la ve de manera holística. Y entonces eso es una cosa buena y en muchos sentidos que le gana a las redes convolucionales de que puede ver ahora sí que toda la imagen en completo, cuando las redes convolucionales se enfocan en regiones cercanas. Este, pero a la vez eh, son más complejos, no más complejos, requieren más cómputo. Y también suelen ser más grandes en tamaño. No sé si eso responde a tu pregunta, pero actualmente, y como mencionaba aquí, ha habido una homogenización en los modelos. Los transformers actualmente se usan para todo, ¿no? Y son el estado del arte en visión, en lenguaje, en video, en audio, porque digamos que fue una arquitectura muy interesante que, pues ahora sí que es lo mejor que tenemos, ¿no? Y ya pasaron, ¿qué? 7 años y no se ha desarrollado algo significativamente mejor. Sí ha habido mejoras, pequeñas mejoras, como hacerlo más eficiente, que atención, ¿cómo le llaman? Sparse y cosas así, para que haga menos cómputo. Ha habido otras arquitecturas como Mamba y más recientemente este año una que se llama, olvidé el nombre, donde hacen que, pues, sea más eficiente en cómputo, pero ya cuando lo usas a la larga, el Transformer sigue ganando el original, ¿no? Bueno, muy parecido al original. Entonces, es todo un tema, pero en visión sí son el estado del arte. Bueno, y también en imágenes y en texto y en todo, ¿verdad? Perdón, en texto, audio y demás. Pero no sé si se responde a tu pregunta, a lo mejor me extendí mucho, pero... Buenas tardes. Sí. Este, Muy buena su plática, muchas gracias. Y quería hacer la pregunta en torno a cómo mejorar las capacidades de bueno, de las redes en general. Por su charla y por lo que he estado viendo, digamos, actualmente las investigaciones van hacia tres tipos de mejoras. Una es la mejora en cuanto a la capacidad de cómputo, se podría decir que se encarga NVIDIA en estos momentos. La otra es la mejora en cuanto a la cantidad de datos que se recolectan para entrenar estas redes, como lo que está haciendo OpenAI y demás. Y la otra es hacer que las redes ya existentes sean más profundas, agregar capas y así. Mi pregunta va en torno a qué tipo de estrategias se podrían ocupar para hacer, digamos, que una red hiciera lo mismo que ChatGPT 4, pero reduciendo tal vez su tiempo de cómputo, pues, bueno, el tiempo que se tardó en entrenar, o que con ese mismo tiempo que tardó ChatGPT en entrenarse, pudiera ser aún mejor que ese. No sé si sea a nivel de estructura interna, de cómo se están procesando los datos, como usted lo mencionaba ahorita, tal vez eficientar. Entonces, la pregunta es, ¿qué trabajos están en torno a eso en estos momentos?
Sí, es muy buena pregunta y como mencionaba, en la academia no tenemos el presupuesto para entrenar un modelo de frontera. Si le llaman modelos de frontera, si les llaman a los que están en la frontera no del conocimiento, sino del rendimiento. Y entonces, como no tenemos acceso a entrenar un modelo de frontera donde se requiere millones de dólares para de cómputo, entonces lo que hacemos, lo que hace la academia, pues es enfocarse en modelos más pequeños y justamente como dices tú, tratar de maneras de hacerlo más eficiente en cuanto a cómputo. Estas arquitecturas que mencionaba, por ejemplo, de Stanford, Mamba viene de ahí, ya me acordé, se llama State Spaces, ese es creo que de este año, de los mismos autores de Mamba. Entonces son como arquitecturas que demuestran en el paper que funciona mejor que Transformer, y requiere menos cómputo y demás. Entonces está por ese lado, ¿no? La academia se está enfocando en cómo hacerlo más eficiente porque simplemente no tenemos el presupuesto de estos modelos grandes. Y como tú dices, está esta otra tendencia de estas empresas que tienen presupuesto ilimitado como Meta, OpenAI, que está financiado por Microsoft, este, y Google, donde sí, la tendencia es más grande, ¿verdad? Y están tratando de desarrollar centros de datos más grandes y modelos más grandes porque está esta cosa que le llaman las leyes de escalamiento, las scaling laws, que es parecido a esto. A ver, déjalo muestro aquí. Es parecido justamente a esto. Las scaling laws te muestra que a mayor cómputo y a mayor datos, el rendimiento sigue aumentando y sigue aumentando y no se ha encontrado un límite. Por ejemplo, en modelos de aprendizaje automático como Support Vector Machines y demás, árboles de decisión y todos estos, Random Forest y XBoost y todos estos, lo que pasa con estos modelos de Machine Learning es de que, ok, si tú aumentas los datos, pues sí, mejora, 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 pero llega un punto en que, pum, se estancan. Y aunque le des más datos, ya no mejoran. Y sin embargo, las redes neuronales se ha demostrado que mientras más datos le des, y obviamente más tamaño, para que le des más capacidad, sigue aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y no hay límites. Entonces, obviamente, pero eso sale muy costoso, ¿verdad? Estamos ahorita en el límite donde ya estas compañías ya se acabaron todos los datos de Internet, entonces ahora están agarrando datos de YouTube y están agarrando datos en el caso de Grok, de Elon Musk, pues agarra los datos de X, antes Twitter, y de donde pueden, ¿no? La mayoría del Internet son datos privados que no tienen acceso, como nuestros correos, por ejemplo, pues esos datos no los pueden usar, pero la mayoría de la información que no está siendo utilizada, pues está en datos privados, datos médicos que tampoco tienen acceso. Estaba leyendo ayer que Elon Musk está pidiendo a la gente de X que suban sus radiografías y tomografías para, para que prueben que Grok es capaz de reconocerlas y al mismo tiempo usarlas para entrenar, ¿no? Es como que está pidiendo al público que suban datos, ¿no? Gratis, porque pues son información que no tenemos, que no tienen acceso a ellos, ¿no? Porque es privada. Entonces sí, están todas estas tendencias que bien mencionas, pero sí, el enfoque de la academia es cómo lograr justamente esto de manera más eficiente y están estas técnicas. Puedes buscarla, una que se llama State Spaces y esta que se llama Mamba, que es del año pasado, antepasado, que muestran que son mejores que los Transformers. El detalle de los Transformers es que como ya tienen varios añitos, ya funcionan de manera muy optimizada en GPUs de NVIDIA, por ejemplo. Entonces ya hay como kernels que te hacen la operación de Transformer por hardware, entonces funcionan rapidísimo. Donde arquitecturas nuevas, como apenas están llegando, funcionan más rápido en teoría, pero ya en la práctica no, porque los kernels de hardware no están optimizados para estos modelos nuevos. Se topa con pared ahí, ¿no? Se topan con pared porque teóricamente funcionan más rápido, pero ya en la práctica cuando lo corres en un GPU con CUDA no funciona más rápido, ¿no? Entonces, esa es una limitante que sí nos encontramos con las arquitecturas nuevas.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por su plática, muy interesante. Tengo una pregunta en relación a estas herramientas de SAM para segmentar imágenes. ¿Cómo tiene que ser el target o qué características debe tener? Porque, por ejemplo, yo trabajo con células, pero hay muchísimos tipos y sobre todo, o sea, exhiben morfologías diferentes y la forma en la que se agrupa es muy diferente. Entonces, quisiera saber qué características debe tener el target para poder aplicar esta herramienta. Sí, en el caso de Sam, el año pasado leí el paper, fue entrenado con, obviamente, todas las imágenes que pudieron encontrar de todos los ámbitos. Según el paper, fue entrenado, si mal no recuerdo, con 11 trillones de máscaras. ¿Son trillones o billones? Billones de máscaras. Máscara se refiere a esta como una segmentación, ¿no? Este, y entonces, en teoría, ellos le llaman segment anything porque puede segmentar cualquier cosa. Será cuestión de que lo pruebes. Las características que debe tener, se supone que cualquiera. La manera como se usa es que tú le pasas la imagen a SAM, que es una red neuronal, creo que es convolucional todavía. No estoy seguro, creo que hay varios modelos y hay uno que es basado en transform y otro que es basado en convolucionales. Y ya que se lo pasas, te genera que le llaman un embedding, y ese embedding tú lo puedes hacer prompt a ese embedding. Tú puedes decirle, ¿sabes qué? Segméntame este punto. Y tú le das un punto, le das coordenadas X y Y en la imagen, y entonces te va a generar la máscara de segmentación. O tú le puedes pasar una cajita, un bounding box. ¿Sabes qué? Segméntame esto. Y, o sea, necesita prompting. Necesitas que tú le digas qué quieres segmentar, ya sea con un puntito del mouse, bueno, con coordenadas X y Y, con una cajita. Incluso en el paper de Sam 1 menciona que también por texto, así como segméntame la pelota, y por texto te lo va a hacer. Pero eso creo que bueno, no vi que saliera disponible al público nunca. Entonces, respondiendo a tu pregunta, fue entrenado con tantos datos de Internet que en realidad cualquier imagen te podría segmentar. Imagen satelital, imagen médica, células, lo que sea. Pero será cuestión de que lo pruebes y a ver si es cierto, ¿no? Porque pues, a lo mejor lo que tú quieres es algo muy específico donde no hay muchas cosas en Internet y pues no lo tomaron en cuenta y no va a funcionar, ¿verdad? Cuando estos sistemas al final de cuentas de alguna manera están como memorizando, se dice que generalizan, pero al final de cuentas están interpolando entre lo que aprendieron, ¿verdad? No son capaces de extrapolar, no son capaces de hacer cosas que están fuera de sus datos de entrenamiento. Eso le llaman out of distribution prediction, ¿no? Si está fuera de la distribución de entrenamiento, no lo pueden hacer. Entonces, si tus imágenes están fuera de distribución de entrenamiento, que en realidad es muy amplia, en el caso de Sam, pues no podría. Entonces, sería cuestión de que lo probaras y a ver si jala, ¿no? Sí, justo lo comento porque como se muestra en el video, las células se ven aisladas y eso no Ujú. ocurre para nada en la realidad. Es una No. monocapa de células donde están unas encima de otras, entonces quisiera saber si es capaz de separar o diferenciar esas dos células, pero sí, sería cuestión de probar. Gracias. Sí, lo más raro que lo he probado yo, Sam, es con imágenes Estaba trabajando con un proyecto de tratar de reconocer koalas. De, de, en el caso de que, por ejemplo, si dos imágenes de un koala es el mismo, ¿no? Y entonces la manera como se hace con los koalas es de que resulta que en su naricita tienen manchitas que son muy características. Entonces agarré las imágenes de koalas, tenemos una base de datos y me puse a usar SAM para segmentar las manchas de su nariz y sí funcionaba bastante bien. O sea, son cosas raras. Pero sí, como dices tú, si son cosas que están pegadas, conglomeradas, sí va a estar complicado, pero será cosa de probarlo. A ver si, a ver si funciona. Creo que por parte de aquí del CEO ya son todas las preguntas que había. Muchas gracias, Daniel. Eh, Sé que ya nos pasamos el tiempo. Tengo una pregunta, tenía varias, Juan, pero la verdad es que la plática hace reflexionar tanto que salen un montón de cosas que seguramente en el futuro te preguntaré, a ver si tu opinión, pero me gustaría saber una de ellas, la opinión que tienes acerca de, a ver, parece que hay, en el camino de tratar de encontrar esta inteligencia artificial general, parece que
pues si a este tipo de modelos le sigues dando datos, como bien comentabas, pues parece que sigue aprendiendo. Entonces ahí la limitante pues es cómputo, datos, energía, ¿no? Sin embargo, había visto una entrevista de, bueno, creo que era un tweet de Yanni LeCun que decía que pues ese no es el camino, ¿no? Que se abandonen los LLMs y que se invierta mejor en entrenar modelos de inteligencia artificial, este, que no sean así de grandes, no sé, quizás hasta como da la idea de que son grotescos, ¿no? ¿Qué opinión tienes acerca de eso? De acuerdo al estado actual, ¿cuál crees que sea como, digo, esto ya es eh, quizás un tanto de especulación, ¿no? De hecho, bastante, pero ¿cuál sería como el camino que tú considerarías que va a seguir y dónde se van a conseguir los grandes avances futuros? Claro, muy buena pregunta. Sí, en la misma comunidad científica, incluso los mismos top científicos no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Por un lado está Jean LeCun, que bien mencionas, que él dice que estos modelos de lenguaje, pues, nada más están memorizando, en realidad no están aprendiendo nada. Este, y por otro lado está gente como Joshua Bengio o Geoffrey Hinton, que de hecho ellos tres ganaron la medalla Turing, ¿verdad? En el 2019 por el Deep Learning, justamente. Se dice que ellos tres son los fundadores. Por otro lado, Geoffrey Hinton y Joshua Bengio dice que no, pues estos sistemas están aprendiendo y es peligroso, ¿no? O sea, hay que tener cuidado porque pues, van a ser más inteligentes que nosotros, ¿no? Y bueno, se pueden hacer peligrosos. Entonces, incluso en el top no se ponen de acuerdo en esto, que bien dices. Entonces, por un lado, lo que yo veo es, tenemos una limitante de datos. Ahorita estos sistemas ya nos agotamos todos los datos que hay en Internet. Incluso, por ejemplo, Llama 3.1, leí el paper cuando salió, está muy interesante porque lo que ellos hicieron fue generar un montón de datos sintéticos. Cuando estaban entrenando el Llama 3.1, durante el entrenamiento empezaron a entrenar, agarraron como checkpoints, o sea, como modelos previos, y los hicieron como expertos en ciertas cosas. No sabes qué, voy a agarrar este checkpoint de Llama y lo voy a hacer experto en escribir, no sé, canciones. Y voy a agarrar este otro checkpoint, lo voy a hacer experto no sé, en escritura científica y así. Empezaron a ser expertos, obviamente, con datos de mejor calidad, y luego usaron esos modelos expertos para generar datos sintéticos para entrenar el modelo general, que ya fue el que salió al público, el Llama 3.1. Y sí, obviamente es el modelo que ha sido entrenado con más datos, creo que 15 trillones de tokens, si mal no recuerdo, mucho más que GPT-4, mucho más que los demás, por estos datos sintéticos que ellos mismos generaron para entrenar el modelo. Entonces, lo que estoy viendo ahorita es de que ya nos acabamos los datos. Entonces, este futuro que nos dicen de que las máquinas van a ser más inteligentes que nosotros y demás, lo veo difícil porque ya nos acabamos los datos. Y yo creo que ya va a haber como un crecimiento más lento. Va a seguir aumentando, obviamente, la tecnología no se detiene, pero ya no va a crecer exponencialmente la inteligencia de estos sistemas como lo hemos estado viendo en estos últimos 5 años, dado a los datos. Y yo lo veo como algo positivo, porque así ya no me da miedo de que nos vayan se haga Terminator. Y también lo veo positivo en el sentido de que los datos humanos van a tomar más valor, ¿no? Yo una analogía que yo veo es como las tortillas hechas a mano saben más ricas y son más caras que las tortillas hechas a máquina. Entonces, igual, las producciones humanas, pinturas, texto, canciones, van a tener más valor que las creadas por máquinas, que estamos viendo que ya hay sistemas que pueden hacer canciones muy bien, obviamente que sistemas que escriben súper bien. Yo cuando leo un paper inmediatamente me di cuenta si es ChatGPT o no, ¿verdad? Y cuando leo un paper que no está hecho por ChatGPT hasta me da ternura. ¿No? Ah, mira, tiene una falta de ortografía, qué bonito. Y hasta les doy más valor, ¿no? Porque se dieron la tarea de describirlo ellos mismos, ¿no? Los autores. Entonces sí, yo creo que las creaciones humanas van a aumentar su valor justamente por esto, ¿no? Porque el Internet se está llenando de datos generados por máquinas. Muy interesante, Juan, la verdad, muy buena charla, agradezco mucho. Me voy a permitir leer la constancia que te haré llegar en algunos minutos.
El Centro de Investigaciones en Óptica, AC-CIO, otorga la presente constancia al Dr. Juan Terben, que avala su participación en el seminario de investigación con la ponencia titulada Oportunidades y riesgos de los modelos fundacionales. Firma el director de investigación, el Dr. Efraín Mejía Beltrán, León, Guanajuato, 22 de noviembre de 2024. De nuevo, muchas gracias por haber aceptado la invitación y en el futuro seguramente le haré llegar otras invitaciones para que nos visite y platiquemos un poquito más sobre este tipo de temas y conozca Claro a que sí, los estudiantes de aquí. Muchas claro que sí. gracias. Muchas gracias a ustedes y bonito día. Hasta luego, nos vemos. Buen fin. Hasta luego.